Buenos días, desde MediPlus queremos comentar con todos vosotros este examen MIR 2023 que acabáis de realizar. Ya estamos, después de tantos meses de preparación, de duro trabajo, lo primero es daros la enhorabuena. Hemos conseguido nuestro objetivo, hemos conseguido realizar el examen MIR y cada uno de vosotros, estoy totalmente seguro, ha hecho su mejor examen MIR, lo ha dado todo y eso es lo fundamental para estar orgullosos de nosotros mismos y para poder decir con satisfacción que estamos ya a punto de comenzar una etapa maravillosa, la etapa de la residencia, la etapa de preparación cada uno de vosotros para la especialidad que siempre habéis soñado. Así que de verdad, lo primero de corazón desde el equipo de MediPlus, daros la enhorabuena y desearos con todo el cariño que dentro de muy poquito vamos a estar juntos en los hospitales, vamos a estar compartiendo momentos increíbles y va a comenzar una de las mejores etapas de vuestra vida sin ninguna duda. Fijaos que este examen MIR es un examen que va en la línea de lo que el Ministerio lleva ya unos años demostrándonos, y eso es algo bueno. El Ministerio nos está dando unas pautas, nos está demostrando que tiene ya un poco más claro por dónde debe ir y nosotros debemos adaptarnos y debemos conocerlo y debemos acoplarnos a este nuevo examen MIR que ha cambiado muchísimo desde que hicimos nosotros el examen, ha ido evolucionando año tras año, pero tiene ya unas pautas reconocibles que nos permitan a nosotros prepararlo, que nos permitan a nosotros enfrentarnos a él con seguridad y de ese modo estar mucho más seguros de que vamos a tener éxito cuando nosotros nos presentemos en el examen y ser capaces nosotros de daros las mejores herramientas para ello. De nuevo, como el año pasado, un examen con 200 preguntas, 10 preguntas de reserva y 25 imágenes. Eso es bueno y además continúa con una pauta en la que el desarrollo de los bloques vuelve a ser similar al año anterior. En primer lugar, preguntas con imagen, posteriormente preguntas de ciencias básicas y posteriormente cada una de las especialidades en bloques totalmente reconocibles que la verdad es que nos ayudan y nos permiten a nosotros cuando nos enfrentamos al examen tener un poco más claras las cosas, no como otros exámenes MIR antiguos en los que se entremezclaba todo y nos dificultaba mucho. De manera que en ese sentido, un examen que nos ha gustado, un examen que continúa con una línea parecida en la que hay preguntas básicas, por supuesto, muchas de ellas entremezcladas con criterios clínicos, pero en ese primer momento, preguntas de bioquímica, preguntas de anatomía patológica, preguntas de fisiología, que hay que conocer, por supuesto, pero sobre todo, muchos casos clínicos. Un examen con más de 120 casos clínicos, y eso es algo que nos encanta, porque es que vosotros, dentro de muy poquitos meses, es a lo que os vais a enfrentar. Nadie os va a decir, dígame la causa más frecuente de... No, te va a presentar un paciente, se va a aparecer en tu consulta, en urgencias, un paciente con una determinada sintomatología y tú vas a tener que reconocer esa clínica y vas a tener que saber qué diagnóstico tiene y cómo manejarlo. Y eso es fundamental en el examen MIR y el Ministerio cada vez le da más peso y es algo que le da calidad a este examen MIR. Además, un examen MIR en el que tenemos que no ha habido preguntas excesivamente complicadas, no ha habido preguntas sobre conceptos muy raros que nosotros de esas que no tenemos ni idea y tenemos que buscar en los libros, que incluso los profesores decimos, oye, ¿a qué se pueden estar refiriendo con esto? Y eso hace que el examen MIR sea más justo, que el examen MIR sea mejor, que sea un examen MIR en el que cuando lo estudiamos y lo preparamos, tengamos más conocimientos y tengamos más posibilidades de éxito. Por lo tanto, un examen MIR que nos ha gustado, un examen MIR que va en la línea de lo que ya conocíamos, un examen MIR que continúa un proceso fundamental y que nos permite a nosotros tener las cosas claras para de esa forma poder prepararlo. Y es que las asignaturas se van manteniendo, son asignaturas y son distribuciones similares a las que hemos tenido otros años. Efectivamente, si vemos que el examen realmente, vemos que en extensión es bastante largo, sin embargo, mirando la lupa, vemos que la dificultad de las preguntas realmente se mantiene al año pasado e incluso algunos conceptos son incluso más fáciles, con lo cual la extensión, si bien desde el punto de vista del tiempo nos puede parecer difícil y agobiarnos, realmente la dificultad de las preguntas está más o menos en línea a lo de años previos. Luego, en cuanto a la distribución de las preguntas, se mantienen bloques que siguen pisando con fuerza y que se mantienen dentro de los principales, como por ejemplo digestivo. Cardio este año ha bajado un poquito en preguntas y sin embargo hay especialidades como endocrino o reuma que han subido como la espuma este año llamativamente. También hay asignaturas o especialidades un poco ya más dentro de las ciencias básicas o digamos centrales que vienen también preguntándose bastante, como por ejemplo inmuno con 6 preguntas, alergia también se ha preguntado este año bastante, genética, incluso cirugía maxilofacial / plástica con aquella pregunta del cóndilo maxilar.
También llama la atención en esto de los casos clínicos, quizás mezclar un poco materias o temas que vienen entre dos especialidades, bien sea entre dos clínicas, por ejemplo, endocrinología, hematogine o incluso alguna especialidad clínica con ciencias básicas. Y entonces llama la atención porque esto es un cambio que no sé si será temporal o si es algo que viene para quedarse. En efecto, esto que comentabais sobre estos bloques tan definidos que ya parece que vienen para quedarse en el examen MIR, es algo que venimos observando en las últimas convocatorias y que esta última convocatoria pues, nos ha dejado clarísimo, y es que todos los bloques, todas las asignaturas, todas estas parcelas de conocimiento de la medicina son importantes. No podemos dejar nada de lado porque antiguamente el MIR clásico, el que hacías tu referencia, Carlos, pues tenía algunas preguntas que aparecían un año, luego estábamos 3 años sin ir a hablar de esa disciplina, otro año a lo mejor nos sorprendían con 2 o 3 preguntas y seguían un poco una evolución errática. Esto ya hace unos años que no es así, este MIR nos lo ha dejado clarísimo, tenemos que conocer, aunque sea conceptos claves, pero de todas las asignaturas, de todas las disciplinas. Esto es muy llamativo en el bloque de medicina legal, en el bloque de geriatría, por supuesto, el que hablaremos ahora a continuación, en el bloque de ciencias básicas, donde está la inmunología, la que has dicho tú, pero sobre todo también la fisiología, la anatomía, incluso la anatomía patológica, muy llamativas las 3 preguntas de este año, con preguntas de imagen, algo que nos tiene que hacer pues tener un conocimiento no banal, no superficial, sino tener ideas bastante claras. Y bueno, pues en este sentido tenemos que ver una preparación muy dirigida porque ya no es válido, en nuestra opinión, ya no es válido conocer 4 o 5 conceptos repetidos de las asignaturas clínicas repetidas de siempre grandes, porque ahora mismo eso tiene una importancia, bueno, que es fundamental para tener un buen examen, pero que llega hasta donde llega. Si queremos dar lo mejor de nosotros en el examen, si queremos tener un buen puesto, una buena posición, hay que dominar todo este abanico. Por ejemplo, preguntas que ha habido este año muy interesantes sobre medicina legal y bioética, ha habido preguntas clásicas, ¿no?, sobre consentimiento informado, pero también preguntas interesantes, un tema de actualidad, ¿no?, la nueva ley de eutanasia que hubo en marzo del 21, o sea, ha tenido 2 preguntas sobre la eutanasia y sobre conceptos que giran alrededor de la eutanasia, como la limitación del esfuerzo terapéutico, preguntas pues muy interesantes en forma de caso clínico. La geriatría, por supuesto, que hablábamos antes, fijaros, la geriatría, asignatura que tradicionalmente pues había una pregunta sobre escalas, no volvimos a ver nada de la geriatría, aparecía una pregunta sobre la misma escala 7 años después. Bueno, pues eso ha cambiado radicalmente, el Ministerio ahora viene a decirnos que la geriatría es importante, el opositor MIR tiene que conocer la geriatría, ha habido pues estas últimas convocatorias entre 3 y 5 preguntas, este examen MIR no ha sido diferente, preguntas que por otro lado no son de una dificultad excesiva, la mayoría de ellas con unos conocimientos bien enfocados de geriatría y sentido común se pueden responder, pero que no podemos dejar de lado si aspiramos a un buen resultado. También llamativo, como digo, esas preguntas de anatomía patológica, ha habido preguntas de fisiología, de bioquímica, quizás, bueno, llamativo también las preguntas sobre las glucogenosis, 2 preguntas en el mismo examen de la glucogenosis, una en efecto en forma de caso clínico, como decía, muchos casos clínicos, pues una en forma de caso clínico, otra en forma de pregunta y respuesta directa, pero que hacen, insisto, ya por tercera vez, que no podamos enfrentarnos al examen MIR sin una adecuada preparación que nos enfoque hacia esos bloques que son imprescindibles para tener un buen resultado. No podemos ir con lo básico, hay que adaptarse cada vez más al examen y en este sentido pues creemos que esta tónica que está marcando y que hemos analizado en profundidad va a mantenerse sin duda en los próximos años. En efecto es un cambio importante, pero es un cambio que, como decíamos, nos lleva a un MIR que conocemos, un MIR que tenemos que preparar, como decía Javi, de manera adecuada, un MIR en el que tenemos que enfrentarnos a esta nueva situación que tenemos, una situación en la que, como decía Javi, las preguntas sobre los temas clásicos de medicina siguen apareciendo y aparecen de manera incluso repetitiva respecto al año anterior, incluso preguntas también novedosas de temas de moda como la viruela del mono, como es la pregunta de la sarna, como preguntas que aparecen, como decía Javi, muy recientes acerca de la eutanasia y la ley del año 2021, que tenemos que conocer y que son fundamentales, pero que además tenemos que complementar y tenemos que ser capaces de ir a por todas uniéndolo con esos temas y con esas preguntas que anteriormente no aparecían o que eran menos frecuentes, como la geriatría, como la bioética, como la medicina legal, como la inmunología que decía Aura, como todas esas ciencias básicas que tenemos que dominar. Al final, un examen que es un examen global, que es el examen que tenemos que acercarnos cada vez más a una preparación concisa, directa y precisa para que los alumnos tengáis las mejores herramientas para sacar lo mejor de vosotros mismos.
Estamos ya muy cerca del final, pero recordad que esto no termina ahora, es momento de descansar, por supuesto, pero es momento de prepararse para lo que viene. Es momento de preguntar, es momento de dudar, es momento de conocer distintas especialidades, distintas ciudades, distintos hospitales. Es momento de que vengáis con nosotros a los hospitales, que seáis capaces de conocer y de resolver esas dudas que tenéis para pasar, como os decía antes, a este nuevo proceso, a esta nueva etapa de vuestra vida, una etapa maravillosa, una etapa en la que nos tendréis al lado, una etapa que va a ser el origen o el inicio de esta situación que todos llevamos tantos años, ¿verdad?, queriendo, que es enfrentarnos a nuestros pacientes y ser capaces cada uno de estar en consulta, en quirófano, de estar en planta, de disfrutar de una profesión maravillosa como tenemos, que es la medicina. Así que mucha suerte a la hora de la elección. Felicidades a todos, enhorabuena, sed muy felices, disfrutad de la suerte que tenemos cada día de ser médicos. Un abrazo enorme desde MediPlus.